Se cumplen 50 años del golpe de estado de Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. Y desde el punto de vista de quienes hacemos videos, lo más difícil no es encontrar qué decir sobre el tema, sino encontrar algo que decir que no se haya dicho ya. De modo que hoy nos pusimos algo creativos, esperamos que no demasiado, y decidimos preguntarnos qué pasaría si el 11 de septiembre de 1973 fuera hoy y no hace 5 décadas. Y enfocaremos este planteamiento más geopolíticamente que políticamente, que no es lo mismo. No hay duda de que el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Salvador Allende fue electo y derrocado en plena Guerra Fría, en una época en la que el enfrentamiento entre dos grandes potencias, claramente definidas ideológicamente, en buena medida marcaba el ritmo de los acontecimientos políticos, económicos y bélicos a nivel global. Hoy la confrontación ideológica, sin dejar de estar presente, es mucho más ecléctica y difícil de clasificar país por país, como lo era entonces. Pero hay algunas cosas que no han cambiado en este medio siglo e incluso se han agudizado. Una vez aclarado este punto, podemos empezar a plantearnos algunas preguntas. Preguntas, no respuestas, porque las responderán ustedes, no nosotros. ¿O qué se creían? Si unos militares tumbaran hoy a un presidente latinoamericano incómodo para la Casa Blanca, ¿cómo reaccionaría Washington? ¿Condenando el golpe sin paliativos y exigiendo su restitución inmediata en el cargo? ¿Apoyando la asonada abiertamente como lo hicieron los republicanos en 2002 en Venezuela? ¿O simulando preocupación pero dejando que todo siguiera su curso, como los demócratas en Honduras en 2009? ¿Qué haría Europa Occidental hoy ante una política de sanciones como la que Estados Unidos aplicó a Chile para literalmente hacer chillar su economía, negarse de forma rotunda a plegarse a ella y condenarla tajantemente como una práctica inhumana y contraria al derecho internacional? ¿O sumarse a ellas de manera entusiasta, congelando bienes estatales o particulares de otros países y apropiándose de sus reservas de oro y divisas, como viene haciendo en los últimos años en numerosos casos? ¿Qué postura tomaría la OEA y muchos de los gobiernos latinoamericanos actuales y recientes ante estos sucesos? ¿Unirse en torno a un país hermano, dejando de lado las diferentes visiones políticas de cada quien contra las medidas coercitivas impuestas desde Estados Unidos y Europa Occidental? ¿O apresurarse a sumarse a esa política sancionatoria y dar su total apoyo al primer Augusto Guaidó o Juan Pinochet aprobado por el norte global que apareciera en escena? ¿Y la mayoría de naciones africanas o asiáticas? ¿Cómo se pronunciarían? ¿Qué haría Rusia? ¿Desentenderse de lo sucedido porque, ya saben, Rusia ya no es comunista? ¿O ponerse a disposición de cualquier gobierno que quiera salirse de la lógica unipolar impuesta por el supuesto mundo basado en reglas, independientemente de si coincide mucho o poco con Moscú en sus respectivos modelos sociales y políticos? Esa parte de la prensa hegemónica que hoy elogia la figura de Allende, ¿respetaría decisiones contrarias a intereses transnacionales como las que tomó su gobierno como un asunto soberano si se dieran actualmente en alguna nación latinoamericana? ¿O al contrario, escribirían un sinfín de editoriales para acusarlas de populistas, irresponsables y antidemocráticas, allanando el camino para la justificación de un golpe? De forma análoga, ¿cuál creen que sería el papel de buena parte del progresismo mundial ante una serie de acontecimientos como los que culminaron en el derrocamiento de Allende en 1973 si tuvieran lugar hoy? ¿Se pondrían de frente a la creciente amenaza, tomando partido claramente, sin que por supuesto ello implique estar de acuerdo en todo? ¿O solo lo harían en la medida que no afectara negativamente a sus propias agendas electorales? ¿Hoy reivindican a Allende en todas sus facetas políticas, incluyendo su postura abiertamente antiimperialista y vaticinadoramente multipolar? ¿O en realidad apenas si idolatran al Allende muerto? Porque los muertos no se equivocan, ni toman medidas difíciles, ni contradictorias, producto de errores internos o presiones externas. Ahora es su turno de contestar estas preguntas que les proponemos, comentando o simplemente para sus adentros, como gusten. Pero no se las contesten en la medida de lo mucho, poco o nada que simpaticen o antipaticen con las ideas o el legado de Allende, no. Sino teniendo presente, sobre todo, el valor que aporta contestarlas para analizar, enfocar y encuadrar la realidad social y política global de la actualidad. Porque sí, muchas cosas han cambiado en la geopolítica global en los últimos 50 años. Muchísimas.
Hoy además, otras muchas están cambiando vertiginosamente. Pero eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que al comparar 1973 y 2023, en lo fundamental, todavía sigamos encontrando tantas coincidencias.